Las fake news de la criogenización, mitos y realidades. La criogenización ha sido tema de conversación durante muchos años. La idea de congelar un cuerpo con la esperanza de resucitarlo en el futuro ha alimentado numerosas especulaciones. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en todo esto? En este vídeo, desmentiremos algunos de los mitos y fake news más comunes y explicaremos la realidad científica detrás de la criogenización. Mito 1. La criogenización permite revivir personas en el futuro. Uno de los mitos más extendidos es que los cuerpos criopreservados podrán ser despertados en el futuro cuando la ciencia avance lo suficiente. Sin embargo, actualmente no existe ninguna tecnología que permita revivir células y tejidos complejos después de la criopreservación. Los procesos de congelación generan cristales de hielo que dañan irreversiblemente las células, lo que hace imposible la reanimación con el conocimiento científico actual. Mito 2. Personas famosas ya han sido criogenizadas y están esperando su regreso. Se han difundido rumores sobre celebridades como Walt Disney, que supuestamente fueron criogenizadas tras su muerte. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que esto sea cierto. Los registros históricos muestran que Disney fue incinerado, y aunque existen compañías que ofrecen servicios de criopreservación, el número de personas realmente criogenizadas es muy reducido y sin garantía de éxito futuro. Mito 3. La criogenización es un proceso similar al de la hibernación en animales. Algunos medios han comparado la criogenización con la hibernación de ciertos animales, como los osos o las ranas que sobreviven a la congelación. Sin embargo, estos organismos han desarrollado mecanismos naturales para evitar el daño celular causado por el hielo, cosa que los humanos no pueden hacer. Los métodos actuales de criopreservación en medicina funcionan solo en células o tejidos pequeños, como óvulos o embriones, pero no en órganos completos ni en cuerpos humanos. Realidad científica. ¿Qué sabemos hasta ahora? La criogenización en su estado actual es una práctica experimental sin evidencia de que algún día sea posible la reanimación. La vitrificación, un proceso que impide la formación de cristales de hielo, ha mostrado avances en la preservación de tejidos pequeños, pero la conservación de órganos completos sigue siendo un reto. Para que la criogenización sea viable, la ciencia necesitaría desarrollar nuevas técnicas de reparación celular y regeneración de tejidos que aún están lejos de nuestro alcance.